Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante importante, como es el reclutamiento activo de personal. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, como ya bien sabido, ¿no? El reclutamiento es parte de los procesos que elabora pues, el reclutamiento, ¿no? De un nuevo trabajador. Claramente incluye múltiples actividades, ¿no? Que terminan finalmente con la contratación del candidato ideal, ¿no? Para determinada vacante, ¿correcto? Pero ¿son los paquetes de remuneración una estrategia efectiva para atraer y retener el talento? Como ya hemos visto, ¿no? Dentro de esta fase pues, de reclutamiento, claramente uno de los puntos importantes también a tratar es la subvención económica, ¿no? El tema económico. Sin embargo, pues hoy no resulta del todo eh, claro, ¿no? El hecho de que el postulante simplemente se deje llevar, ¿no? Por el tema económico o la remuneración justamente para que opte por tomar cierto puesto de trabajo, ¿no? Bien, entonces tenemos que dentro del ámbito también de reclutamiento, ¿no? Muy aparte del proceso en sí, ¿no? Y de lo que involucra, ¿no? El tema de reclutamiento, está el hecho de que hoy por hoy las empresas vienen adoptando nuevas estrategias, ¿no? Más allá de lo económico y más allá, pues, de toda la lista de ofrecimientos hacia un postulante, como es, por ejemplo, la igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, hoy en día las empresas se han dado cuenta, pues, ¿no? Que es importante, ¿no? Dar esa diversidad, ¿no? Otorgar esa diversidad, esa posibilidad. Hay empresas, ¿no? Que por ley manejan, pues, cierto nivel de personas que, por ejemplo, tienen discapacidad, ¿no? Y eso es por ley. Entonces, hoy en día la igualdad de oportunidades ya es un tema, pues, obligatorio para todas las empresas. Claramente, no todas lo adoptan de mejor medida, ¿no? Muchas de ellas, al momento de hacer el reclutamiento, se basan solamente en lo que indica la ley, ¿no? Si la ley me establece un 5% de mi planilla que de repente tengan discapacidad, pues a eso me acojo, ¿no? Mientras que otras empresas sí optan justamente por tener personas, ¿no? Pues, ¿no? En el tema de la edad, en el tema pues, del género, el tema de el lugar de procedencia. Entonces, no establecen ese, esta restricción, ¿no? Que sí establecen otras empresas, ¿no? Que incluso muchas veces ha sonado en algún momento de forma discriminatoria, ¿no? Entonces, en la medida que se establezca justamente esta igualdad de oportunidades, ¿no? Dentro de esta fase de reclutamiento, nos vamos a enriquecer mucho más, ¿no? Las empresas claramente hoy ya toman conciencia de lo importante que es justamente tener, ¿no? Tener esta inclusión laboral, ¿no? Entonces, en algunas encuestas, ¿no? Tenemos como fuente LinkedIn, por ejemplo, eh, donde se indica, pues, qué hacen las empresas para reforzar justamente esta diversidad y esta inclusión, ¿no? Entonces, se indica que en su mayoría de empresas encuestadas, por ejemplo, potencian un clima que respete la diversidad de opiniones, ¿no? Anteriormente, justamente los organigramas que eran demasiado estructurados, ¿no? Demasiado cerrados, esos organigramas en donde, por ejemplo, un nivel operario no podía comunicarse con un jefe, si no era a través de su jefe directo, eso ya se está hasta cierto punto dejando atrás, ¿no? Dejando atrás. Hoy en día se habla pues de una jerarquía, pero de una jerarquía que llegue a todos los niveles, ¿no? Con los que un operario puede hablar con su directivo, el gerente, su jefe, sin restricciones, ¿no? Porque se trata pues de justamente respetar las opiniones, establecer las opiniones de todos los trabajadores para el crecimiento de las organizaciones, ¿no? Anima a sus empleados a que sean ellos mismos en el trabajo. Anteriormente era lo que la cabeza o los directivos decían. Sin embargo, hoy en día se está hablando de una cultura más inclusiva, ¿no?
Y el incluir, ¿no? O el determinarse bajo esta cultura inclusiva justamente hace partícipe, ¿no? A todos los empleados a que sean ellos mismos, a que no actúen de repente por miedo a que sean despedidos, sino que sus opiniones contribuyen al crecimiento de la cultura organizacional, ¿no? Tenemos también que el 47%, ¿no? Educa a los líderes de las empresas en la importancia justamente de la diversidad, ¿no? Como ya les indicaba anteriormente, pues los organigramas eran muy restrictivos, ¿no? Eran muy parametrizados, ¿no? No concebían de repente que adoptar, ¿no? Otras formas de trabajar. Sin embargo, hoy ya no es así. Hoy justamente se capacitan esos líderes para que ellos mismos, ¿no? Visualicen esa importancia, ¿no? Del entorno diverso, ¿no? Bien, tenemos también, ¿no? Que el 45%, ¿no? Indica que se debe incluir la diversidad tanto en la misión como en los valores de la empresa. Recordemos que toda conducción en las organizaciones depende justamente de la misión, de la visión, de los valores que tenga la empresa y de la cultura organizacional. Entonces, ¿yo cómo le puedo pedir de repente a mis empleados respeto si dentro de la cultura no manejan el ámbito de respeto, ¿no? Bien. Tenemos también que el 44% incluye diversidad en el equipo de liderazgo, ¿no? Hablemos ya de una nueva forma de trabajo. El líder no es el que hoy en día lleva pues sobre sus hombros todo el trabajo del equipo, ¿no? Hoy por hoy ya se habla pues de una distribución equitativa de trabajo. El líder, si bien es cierto, tiene este rol, ¿no? De conducir, ¿no? No significa que va a llevar solo sobre sus hombros el trabajo, sino que va a lograr establecer este equilibrio laboral entre todos los actores de los grupos de trabajo. Bien. Dentro de este ámbito de hablar de equilibrios y hablar de valores y de cultura organizacional, no es pues reciente, ¿no? El hecho de que las habilidades dentro del ámbito del reclutamiento resultan cada vez más importantes, ¿no? En ese sentido, es ya positivo que el candidato pues muestre autonomía justamente dentro del ámbito de una entrevista, por ejemplo, ¿no? Autonomía dentro del ámbito de crisis. Hoy por hoy las empresas que se dedican y son especialistas en el ámbito de reclutamiento identifican muy bien a ese candidato, ¿no? Que es capaz de gestionar bien las crisis, que es capaz de tomar decisiones que sean oportunas, ¿no? Hoy se habla mucho en temas de reclutamiento de esta inteligencia emocional, ¿no? Hacen uso, pues, de las herramientas de realidad virtual, lo ponen al candidato, ¿no? Frente a situaciones en las que debe de resolver, ¿no? Obviamente situaciones simuladas, en las que se requiere que resuelvan ciertas realidades o ciertas circunstancias propuestas, ¿no? De esta manera, ¿no? Se ve realmente si el candidato cuenta con las habilidades que puede haber indicado en un primer momento de estas fases de reclutamiento, ¿no? Entonces tenemos pues que las habilidades no son nuevas. Hoy por hoy las habilidades blandas resultan cada vez más indispensables, ¿no? Si bien es cierto, es importante el hecho de los conocimientos técnicos, las habilidades blandas hoy por hoy ya tienen un peso bastante amplio. La actitud del participante o del postulante va a hacer la diferencia entre que se pueda coger ese puesto de trabajo o no lo pueda coger. Yo puedo, al igual, ¿no? Que otro postulante también, tener los mismos conocimientos, el mismo currículo o al menos parecido, pero va a determinar mucho la actitud, las habilidades que practique, la forma en la que resuelva problemas, en la que tome decisiones, en la que tenga niveles de creatividad, innovación, las iniciativas, que tenga también muy en cuenta el tema de la capacidad para escuchar, ¿no? Durante esta fase de reclutamiento, se ha dado casos, ¿no? En que los que estamos, por ejemplo, reclutando, entrevistando, en muchos momentos somos interrumpidos por los participantes, ¿no? Con el fin de repente de acotar o de sumar más información,
cuando en realidad ya se le había dado el tiempo suficiente, ¿no? Entonces, esas actitudes son muy evaluadas, ¿no? En esta fase de reclutamiento, ¿no? Hay personas que no saben escuchar, hay personas que no saben hablar, hay personas que tienen menos nivel en el pensamiento analítico y crítico, ¿no? Se dejan de repente llevar por los que otros dicen, o simplemente no tienen ese nivel elevado, de repente, que otros postulantes sí tienen a nivel crítico, ¿no? Hoy en día se requiere mucho estas personas, pues, con un nivel de análisis alto, ¿no? Porque queremos personas que brinden soluciones, ¿no? Y las personas que son capaces de brindar soluciones son aquellas que justamente analizan la situación, analizan el contexto, proponen mejoras, resuelven problemas, trabajen en equipo, ¿no? Hay muchas personas que en el momento del reclutamiento te dicen, sí, yo tengo todas las habilidades, habidas y por haber, entre ellas el trabajo en equipo, ¿no? Sin embargo, cuando ya se les pone el contexto para que puedan resolver una situación simulada, nos damos con la sorpresa de que no era como inicialmente lo decía, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, allí unas 20 habilidades blandas, dentro de las cuales se establecen como las más importantes en muchas empresas, ¿no? El punto de eh, por ejemplo, la negociación, ¿no? Es una habilidad bastante requerida dentro del ámbito empresarial, ¿no? Porque si no, entonces, si alguien no está de acuerdo conmigo y yo no tengo esa habilidad de negociación, probablemente termine peleándome con la otra persona, ¿no? Entonces, como vemos, hoy en día es importante el tema de conocimientos técnicos, pero también el de habilidades, ¿no? Bien, ¿cuál es la situación actual de los postulantes? A ver, estamos pasando por momentos difíciles, muy críticos. Realmente el nivel de desempleo ha aumentado muchísimo, pero ya es hora, ¿no?, de que las empresas también logren poner por delante de sus intereses el bienestar de los trabajadores, ¿no? Y en ese sentido, ya las personas y aquellos profesionales con alto potencial, hoy en día ya no se emplean en cualquier organización. Hoy en día se busca, pues, que las empresas tengan un sentido de propósito. Incluso hay postulantes y hay personas que buscan trabajos donde se desarrolle, por ejemplo, ¿no?, el ámbito de responsabilidad social, ¿no?, donde sean empresas empleables, buenas, pero también tengan pues ese espíritu de responsabilidad social que claramente todas las empresas no lo tienen, no lo adoptan, ¿no? Hoy se apela, ¿no?, desde la OIT, incluso desde la Organización Internacional del Trabajo, se apela al hecho de que debe existir, ¿no?, a pesar de la pandemia, porque ojo, la pandemia no es pretexto para que uno pues se encuentre en un trabajo donde va a ser explotado, ¿no? Pero hoy ya se apela al ámbito de que tenemos, ¿no?, tenemos y merecemos un trabajo decente, ¿no?, un trabajo con beneficios laborales mínimos, ¿no?, con el sueldo mínimo, pero decente, donde se respeten pues los horarios de trabajo, donde el trato con mis pares, con mis jefes sea el adecuado, ¿no?, donde tenga de repente oportunidad de un desarrollo personal y crecimiento, ¿no? Hoy en día las encuestas reflejan de que uno de los puntos que evalúan mucho los postulantes para justamente querer acceder a un puesto laboral es, es ver claramente si existe la posibilidad de que dentro de esa organización tenga un crecimiento profesional. Y si es que ven que no va a haber un crecimiento profesional, entonces muchos de ellos incluso desisten de postular a un centro de trabajo, ¿no? Entonces, hoy en día ya las personas que buscan trabajo, que buscan empleo, también buscan, ¿no?, su bienestar, su estabilidad, ¿no? Anteriormente, pues, se decía, acepto lo que sea con tal de trabajar, pero hoy en día, pues, se busca, ¿no? Se busca ese equilibrio, ya no darle pie, ¿no?, ni darle alas de repente a esos trabajos explotadores, ¿no? También dentro de esta situación se busca esa adaptación al cambio, ¿no? Venimos de, posiblemente, hay empresas que han tenido pues trabajadores por 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces esos trabajadores
van a tener que adaptarse a otro entorno laboral, ¿no? Entonces, esto va a requerir, pues, cierto nivel, ¿no?, de acogimiento y de adaptación del postulante, ¿no? Se busca también, ¿no?, las personas que buscan trabajo, los postulantes, buscan también un trato de equidad interna, ¿no? Estamos cansados de ver los favoritismos, por ejemplo, ¿no? Entonces, durante muchos años, ¿no? Y eso de repente ha sido lo que nos ha llevado hasta ahorita a sentir pues cierto nivel de incomodidad, de indignación, por ejemplo, en el ámbito de la corrupción dentro de los gobiernos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente existe pues estos tratos que no son equitativos. Muchas de las personas con mucha capacidad, tanto en habilidades blandas como en conocimientos, no se encuentran en centros laborales. ¿Por qué? Porque de repente el gerente tenía el amigo, de repente tenía el hermano, que no cubrían el perfil del puesto, sin embargo, pues porque eran sus conocidos lo cubrían. Entonces, muchos de los trabajadores, muchas de estas personas que están dentro de la población activa, ¿no? Para trabajar, se han dado cuenta de eso, ¿no? O sea, no parte por el hecho de que yo no tenga capacidad, parte por el hecho de que muchas veces los tratos que no son equitativos justamente sacan del contexto, sacan de esta línea de crecimiento y de trabajo a personas que son altamente competitivas, altamente buenas en los entornos laborales, ¿no? Bien. Otro punto importante que valoran también los postulantes son los valores que maneja la empresa, los valores de las culturas y las culturas organizacionales de las empresas, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, ¿no? Nadie va a postular a Odebrecht, ¿no? Porque, pues, es una empresa corrupta, es una empresa, pues, que cero valores. Entonces, hoy en día, pues, a nadie se le ocurriría, ¿no? Postular a este tipo de organizaciones. Entonces, ya estamos frente a una situación donde hoy ya no solamente son las empresas las que evalúan al postulante, sino el postulante también evalúa a las empresas, ¿no? Bien. Tenemos que, frente al tema de la pandemia, justamente, hoy por hoy, los postulantes buscan un trabajo seguro. No solamente se trata de entrar a trabajar y que me paguen lo que sea porque no hay trabajo, no. Porque el postulante, ¿no?, o la persona que va a solicitar un trabajo, hoy en día evalúa si la empresa realmente cumple con los requisitos laborales necesarios para un trabajo seguro. Peor sería, ¿no?, que me vaya a trabajar por desesperación, me contagie y posiblemente pues no saber si volvería a mi casa o no, ¿no? O si en el transcurso me enfermaría. Entonces, creo que hasta este punto ya nadie pensaría pues en trabajar en un lugar donde le digan, por ejemplo, que no se pongan mascarillas o que no se pongan los protectores faciales o que no guarden el distanciamiento, ¿no? Porque las personas van a evaluar y van a decir, oye, si me voy a meter a este tipo de empresa, mejor no, no, no me quedo allí, porque peor va a ser si es que me enfermo, mi familia se quedaría más desamparada, ¿no? Entonces, hoy por hoy las personas ya tenemos ese poder de decisión, ¿no? Entonces, exigimos que el trabajo que se nos dé, ¿no?, o la apertura de estos puestos de trabajo se encuentren dentro del ámbito de un lugar seguro justamente para trabajar, ¿no? ¿Qué busca un empleador potencial? ¿No? Vemos muchas solicitudes de trabajo, a pesar, ¿no?, de lo duro y lo crítico que ha sido pasar pues, por esta pandemia, ¿no? Pero hemos seguido viendo que las empresas han seguido reclutando personal, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué busca un empleador potencial? ¿No? Bien, lo primero que busca es que aquella persona, ¿no?, se adapte a la cultura organizacional, ¿no? Porque yo puedo tener un buen prospecto, ¿no? Un buen candidato, ¿no? Un trabajador que recién ingresa y desde el ámbito del conocimiento sea el mejor. Pero ¿qué pasa si esa persona más bien quiebra el ámbito de la cultura organizacional? Supóngase los trabajos en mina, ¿no? Los trabajos en mina requieren de mucha más precisión en cuanto a términos de seguridad industrial, por ejemplo, ¿no? Todos los que ingresen a mina tienen que tener casco, tienen que tener lentes, tienen que tener botas punta de acero, tienen que tener guantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo incorporo a un personal que no le gusta ponerse el casco?
va en contra de la misma cultura organizacional. Entonces la pregunta es, ¿para qué voy a querer adoptar a un personal así dentro de mi organización? ¿No? Entonces, lo primero que hay que evaluar allí es que el personal adopte, ¿no? Adopte como tal la cultura organizacional, ¿no? Se encuentre en esa capacidad de adoptar justamente la cultura organizacional. Si no lo está, pues ese colaborador difícilmente va a durar dentro de la empresa, ¿no? Si nos adaptaremos a una nueva posición y a la nueva compañía. A ver, eh, esta nueva pandemia, ¿no? Ha traído consigo muchos cambios, muchísimos cambios. Dentro de todos esos cambios está el hecho de que hoy en día se valora mucho el que el profesional no se encuentre parametrizado en las funciones. Probablemente antes se requería pues un personal al 100% en un área, que conozcan sus funciones, que realice tales tareas, pero de allí, de esa área no se movió. Hoy en día se está valorando mucho el hecho que el colaborador sea pues muy rico en conocimientos, ¿correcto? Pero no solamente de su propia área, ¿no? Sino de más áreas, ¿no? Por ejemplo, en términos, pues, el psicólogo, ¿no? Un psicólogo, asimismo, claramente, pues, ve temas de reclutamiento, ve temas, el área de recursos humanos ve temas de planillas, de vacaciones, ok, pero también puede ver temas de proyección social, o sea, se requiere que el personal que esté ocupando un puesto no se enfoque ni solamente vea lo que está delante de él, sino que también tenga actitudes y habilidades para poder desarrollarse en más áreas que sean claramente similares, pero que puedan tener alcance, ¿no? Entonces, esos tiempos en los que solamente un contador, por ejemplo, servía para solamente su área, esos tiempos están cambiando. Queremos personas que continuamente se estén capacitando, pero se estén capacitando desde un ámbito global para que puedan también eh, adoptar, ¿no? Por ejemplo, lo que hoy en día hacen las empresas, la rotación dentro de las áreas, ¿no? Hoy en día muchas empresas rotan a su personal dentro de las áreas. El que estaba en caja va a pasar a facturación, el de facturación va a pasar a tesorería y así, ¿no? Por ejemplo, dentro del área de recursos humanos, el que estaba en capacitaciones pasa a planilla, el que estaba en planilla pues pasa a responsabilidad social, el que está en responsabilidad social pasa a reclutamiento. Entonces, vemos cómo se adoptan, ¿no? Justamente estas nuevas posiciones dentro de la compañía. Hacemos al colaborador más global en términos de funciones, no con el fin de recargarlo en las labores que vaya a hacer, sino con el fin de que en caso, ¿no? Uno, como ya ha pasado, ¿no? De los tantos personales que hay dentro de las áreas, por ejemplo, falte, ¿no? Por alguna emergencia, la otra persona esté en la capacidad de asumir esa función como una especie de relevo, ¿no? Entonces, si yo parametrizo a una persona en una función, quiere decir que otra no va a poder adoptar, ¿no? Ese puesto laboral ante una emergencia, ¿no? Entonces, las empresas hoy en día pues buscan que las personas se adopten a nuevas posiciones fuera del ámbito de sus funciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la información de CV sea verificable. Muchos de los postulantes ponen información falsa en los CVs, ¿no? Yo trabajé aquí y de repente trabajó 6 meses y le ha puesto 2 años, ¿no? Esa información es constatable. Entonces, ¿para qué pongo datos que no son genuinos, ¿no? O que no son verdaderos, ¿no? Indica pues que trabajó en esta empresa y resulta que cuando uno llama a preguntar, no trabajó directamente, ¿no? Era un terciario, ¿no? Era un subcontratista, por ejemplo. Entonces, no es que haya trabajado de forma directa en esa empresa. Entonces, en ese punto, el empleador potencial requiere de información que sea verdadera, ¿no? Otra cosa que busca ese empleador potencial es hacer preguntas al postulante, porque obviamente quiere conocer la opinión y sobre todo quiere saber cómo actuaría frente a determinadas situaciones, ¿no? Y en ese punto es justamente
se adopta, ¿no?, esas herramientas de realidad virtual, ¿no?, para ponerlo en situaciones que en algunos casos generan mucho estrés, pero que nos permite también determinar qué tipo de habilidades posee aquel postulante, ¿no? Eh, ¿Qué más busca un empleador potencial? ¿Qué se dice de nosotros? ¿No? Hoy en día, pues, las redes sociales son, pues, ese mundo de información en el que tú accedes y ya conociste a muchas personas. Más aún en términos de reclutamiento, ¿no? Hoy en día se requiere cada vez más el acceso a las redes sociales para ver qué tipo de personas estamos contratando, ¿no? Entonces se ha dado el caso, por ejemplo, que han postulado, ¿no? Han habido personas que han postulado y cuando el reclutador o la empresa de recursos humanos va a evaluar sus redes sociales, se encuentra pues que tiene fotos con armas, o que tiene fotos impropias, y eso pues claramente puede ameritar ya de por sí un rechazo, ¿no?, en el ámbito de su postulación. Bien, ¿cómo cambiará hoy en día la dinámica de las entrevistas laborales, ¿no? Bueno, la pandemia, de hecho, sabemos, ha marcado un antes y un después. Antes del COVID se manejaba más o menos las entrevistas virtuales en un 40%. Después del COVID ya se viene manejando las videoentrevistas, ¿no?, en un 150%. Entonces vemos cómo pues esta dinámica de entrevistas claramente ha cambiado, ¿no? Eh, Según lo que indica ADECO, ¿no? Hemos pasado del 40 al 150% y eso es un número bastante alto, ¿no? Tenemos también que en estadísticas de entrevistas de trabajo, el 34% de los reclutadores enumera la inversión, dice, en herramientas innovadoras de entrevista. Hoy por hoy, las empresas están dispuestas a pagar, ¿no?, por herramientas que sean prácticas, que sean creativas, que sean innovadoras, que me ayuden a detectar justamente el mejor candidato, ¿no?, para poder asumir un puesto vacante dentro de la organización. El 61% de los empleados dice que las realidades de su nuevo trabajo difieren de las expectativas establecidas durante el proceso de la entrevista. Se da pues mucho de los casos también en las que durante el proceso de entrevista, ¿no?, se promete el oro y el moro al candidato, ¿no? Y resulta que cuando el candidato ingresa no es lo que pensaba, ¿no? Entonces, en este punto el candidato también ya se volvió altamente demandante, ¿no? El candidato no es de las personas que solamente va a asumir lo que la empresa le diga, y está hasta cierto punto bien, porque de uno y el otro lado la información tiene que darse pues de la forma más transparente posible, ¿no? El 41% de los empleadores dice que podría no entrevistar a un candidato si no puede encontrarlo en línea, ¿no? Eh, Hay muchas empresas que requieren y que se les hace muy necesario el hecho de que poder encontrar al candidato en alguna red social, porque justamente le hacen seguimiento también a cómo pues está su historial dentro de la red social. Incluso hay muchas empresas que ya ni siquiera piden el CV que se lo manden, ¿no? Simplemente entran, por ejemplo, ¿no?, una de las herramientas usadas como es LinkedIn y le ven ahí el CV, ¿no? Entonces, pero requieren justamente que tenga ese historial, ¿no? La tasa de conversión promedio de entrevista a contratación fue de 19.78% en el 2016, ¿no? Bueno, de hecho se establecen ciertos indicadores también para ver a cuántos hemos entrevistado y cuántos de ellos pasan pues a ser trabajadores, ¿no? O adoptar un tema de contratación dentro de la compañía. Bien, dentro de la gestión del reclutamiento, ¿no? Este se da en la medida de que se adopte una función frente al tamaño de las empresas. Por ejemplo, si yo soy una empresa pequeña, posiblemente adopte mi propia fuerza laboral para poder hacer la gestión del reclutamiento. Si yo ya soy una empresa un poco más mediana, ¿no?, ya pues adopte agencias de empleo, headhunter, y si soy una empresa ya mucho más grande, eh, ya se hable de una intermediación laboral, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿no?, ¿es beneficioso tercerizar el reclutamiento? Claro que sí es beneficioso, ¿no? Depende también de la óptica en
la que lo veamos, ¿no? Porque el reclutamiento es un proceso que claramente requiere tiempo, ¿no? Más que dinero, requiere tiempo, tiempo que probablemente muchas empresas no lo tengan. Entonces, en ese sentido, les resulta más cómodo el poder tercerizar, ¿no? Y ojo, que el trabajo de reclutamiento también se orienta a identificar al mejor candidato posible, ¿no? Entonces, ese trabajo de identificar pues al mejor candidato posible lo va a asumir otra empresa. A mí me das el candidato que es el adecuado para cierto puesto, ¿no? Cierto puesto vacante. Ahora, también se maneja dentro de estas empresas de reclutamiento el hecho de que en caso el candidato, ¿no? Establecen ciertos periodos de prueba, ¿no? En caso el candidato se vaya dentro de los 3 meses, porque ha pasado, ¿no? Se contrata un personal y resulta que en otro lugar le ofrecieron de repente un poco más de dinero y el candidato se fue dejando el trabajo a los 2 o 3 meses, ¿no? En caso pase eso, esta empresa que brinda justamente este servicio terciario, ¿no? Establece que si el candidato se va dentro de los 3 primeros meses, ellos están obligados a reponer al que hubiese ocupado el segundo lugar, ¿no? Ahora, eso va a depender del hecho de que el que hubiese ocupado el segundo lugar ya no lo hubiesen de repente ocupado en otro lado, ¿no? Pero la empresa terciaria, la que hace pues este trabajo de reclutamiento, establece un contrato, ¿no? Con la empresa que solicita los servicios para que si se da este escenario, la empresa asuma como un segundo candidato el que se ocupe determinado puesto, ¿no? Tendencias en el reclutamiento, hoy las más notorias posiblemente sea el tema de las redes sociales, ¿no? Difícilmente hoy en día se recurre al tema de periódicos, el tema impreso ya ha quedado un poco de lado, ¿no? También se traduce en términos de diversidad e inclusión, que justamente es lo que hemos hablado, cada día se pide pues y se visualiza, no solamente se pide, se visualiza de que las empresas están tomando cada vez pues más conciencia de la importancia de tener pues diversidad, ¿no? Dentro de nuestras instituciones. Como marca empleadora, muchas veces hemos escuchado el nombre de una empresa y solita vende con su nombre, ¿no? Hablamos de determinada empresa y ya sabemos que es una buena empresa, que otorga tales beneficios, que de repente ofrece capacitaciones al extranjero, solamente con escuchar el nombre, ¿no? Entonces, eso es lo que vende justamente la marca empleadora, ¿no? El reclutamiento móvil hoy en día ya no es necesario, ¿no? De repente recurrir a una computadora para poder postular a un trabajo. Muchos de estas plataformas de reclutamiento de personal hoy ya trasladan o han trasladado justamente sus plataformas a un entorno en la que los candidatos puedan postular desde su celular, ¿no? Data Analytics, muy usada, ¿no? En términos de procesamiento de datos, justamente para ver las estadísticas, para poder proceder, pues, a analizar cómo se está dando, ¿no? Las estadísticas, de repente por determinado puesto de trabajo, por el tema de las remuneraciones, por el tema de las edades, quiénes son los que más postulan a un determinado puesto de trabajo, ¿no? Entonces, es altamente requerido. Otro punto es la experiencia del candidato, ¿no? Antiguamente, pues, se hablaba mucho del tema en que el candidato postulaba y se daba cuenta que no había sido seleccionado cuando pasaban meses y nadie lo llamaba, ¿no? Hoy por hoy es muy importante el tema de la experiencia del candidato. Más adelante vamos a ver por qué. La inteligencia artificial ha venido a quedarse, a formar parte de estos procesos de reclutamiento. Cada día más empresas lo adoptan, ¿no? En general resulta muy beneficioso, ¿no? El uso de esta herramienta, pues provee información y una data pues interesante, importante, ¿no? Para poder también analizar. Y las habilidades blandas, ¿no? Los que justamente estábamos hablando. Los principales beneficios de la inteligencia artificial, justamente hacíamos referencia al hecho de que ahorra muchísimo tiempo, ¿no? Favorece la imparcialidad, ¿no? No se encuentra pues parcializado, sino que al acudir a esta herramienta se hace una selección
lo más objetiva posible, ¿no? El 31% indica que se obtiene un mejor match, ¿no?, entre oferta-candidato, y el 30% indica que hay un ahorro de dinero, ¿no? Bien. Hay lo que se llama, ¿no?, hoy en día el reclutamiento social. Cada vez hay más personas que se suman al ámbito de las redes sociales, de los canales digitales, ¿no? Muy pocas personas ya hacen uso de los periódicos o o de las fuentes impresas, ¿no? Ya casi nadie en realidad compra el tema impreso para poder conseguir trabajo, ¿no? Todos de alguna u otra manera al menos están afiliados a alguna red social que les permita pues chequear, ¿no?, si es que hay algunas ofertas laborales, ¿no? Entonces se ve, por ejemplo, en el dibujo, donde nos habla pues que el 69%, ¿no?, de las empresas han utilizado las redes sociales para reclutar talento, ¿no? Entonces estamos hablando de un porcentaje bastante alto, ¿no?, para solicitar, ¿no?, un personal idóneo para un determinado puesto de trabajo. Tenemos también que el 79% de los profesionales de recursos humanos consideran que el candidato activo en redes tiene más oportunidades, ¿no? Más oportunidades que aquella persona que no maneja las redes sociales. Hoy en día todavía hay profesionales que no tienen cuenta en Facebook, no tienen cuenta en LinkedIn, ¿no? Y más allá del hecho de pertenecer a una red social, está el hecho de los beneficios que traen consigo para términos de información, ¿no? Para estar más comunicados, ¿no? O sea, no es tanto el hecho de que estoy en una red social para ver quién entra, quién no entra, para tener amigos, no, sino que nos permite estar más comunicados, ¿no? Recordemos que hoy en día las empresas también filtran de esa manera a sus candidatos, ¿no? Bien. 33% tiene en cuenta la actividad del candidato en redes sociales a la hora de rechazarlo, ¿no? Tal como les indicaba en algún momento. Bien, bolsas de reclutamiento activo tenemos muchas en realidad. Hoy en día cada vez pues hay más, ¿no? Hay más de estas bolsas de reclutamiento, las cuales han ido adaptando, ¿no?, sus procesos, justamente adaptando y mejorando sus procesos para atraer a los mejores candidatos posibles. Por ejemplo, una de las herramientas más fáciles para poder postular es Meet, ¿no? Esta plataforma es súper fácil, súper rápido, te permite subir los CVs rápidamente, a diferencia, por ejemplo, de otras plataformas en las que tienes que llenar formulario tras formulario tras formulario, ¿no? Y muchas veces, muchas personas dejan de postular por lo complicado que son las interfaces, ¿no?, en la red, ¿no? Entonces, hay herramientas que sí, es rápidamente, adjuntas el CV, lo mandas y ya está, ¿no? Entonces, en ese contexto ya muchas de estas plataformas han ido mejorando justamente sus funciones para reclutamiento, ¿no? Bien. Bueno, las ventajas de estar en la nube, ¿no? En términos de reclutamiento, está pues el hecho de que el reclutamiento se puede dar desde cualquier lugar, no hay necesidad de instalar nada fuera de lo común, ni bien pues un candidato postula automáticamente esa información, va al servidor, de repente donde se tiene que guardar esa data, ¿no? Hay claramente seguridad al momento de guardar los datos, ¿no? Hoy en día las empresas adoptan muchos términos de seguridad porque tampoco pueden estar esos datos deambulando en la nube y dando vueltas, ¿no? Y tampoco pueden ser expuestos a otros fines, ¿no? Habla también, hay un pago por uso, ¿no?, de estas plataformas, en algunos casos, ¿no?, como por ejemplo LinkedIn lo tiene en esta parte premium, ¿no?, donde te permite posicionarte, por ejemplo, en los primeros lugares, ¿no? Se puede usar como tampoco se puede usar. Entonces, eso es a libertad del el colaborador o del postulante, ¿no? Tenemos también que reduce costos, claramente, ¿no? Ya no hay, pues, eso tan tedioso que era imprimir los papeles, ir a dejarlos, ¿no? La postulación hoy es en línea, es automática, es en el momento, ¿no? Y claramente, pues, es flexible, ¿no? Es flexible en los horarios,
es flexible en tanto las entrevistas, ¿no? Entonces, hoy en día los reclutamientos en la nube es un ganar-ganar tanto para la empresa como también para el postulante. Tenemos la herramienta LinkedIn Recruiter, ¿no? Que es la prueba de que la red social se ha convertido en una de las fuentes de reclutamiento más importantes del mercado, ¿no? Esta herramienta permite buscar, convocar, seleccionar candidatos a partir de la plataforma laboral de LinkedIn, justamente, ¿no? No solo se trata de observar o publicar ofertas, ¿no? Es una solución que cubre la estrategia completa de un proceso de selección personal, ¿no? En este punto, LinkedIn como fuente de reclutamiento, ¿no? Entonces, la evolución tecnológica alteró el trabajo de todos, básicamente, ¿no? Ya no estamos, pues, en este plan de hacer llamadas para entrevistas, no, ahora todo se hace a través, pues, de estas herramientas, de estas plataformas, ¿no? Internet claramente ha facilitado la difusión, ¿no? de la solicitud de puestos de trabajo, ¿no? Pero también ha ayudado a que se manejen grandes volúmenes de data, ¿no? En cuanto a candidatos, ¿no? Para determinados puestos de trabajo. En ese sentido, hoy en día ya las empresas adoptan herramientas como ATS, ¿no? Que simplifican el trabajo, que filtran a los mejores candidatos de acuerdo al perfil que requiere la compañía, ¿no? Se habla de términos de automatización, ¿no? Y personalización de alertas y comunicaciones también. Y en este punto ya las empresas que son grandes, incluso medianas, ¿no? Ya manejan pues estos software de reclutamiento y selección de personal, ¿no? Y claramente pues es una solución para coordinar y gestionar los procesos de reclutamiento y cumplir con las necesidades de cualquier organización, ¿no? Bien, entonces tenemos algunos software, ¿no? Algunos sistemas de seguimiento de candidatos, ¿no? Como los ATS, ¿no? Que son la máxima tendencia en el ámbito del recruiting o del reclutamiento, ya que claramente facilitan el trabajo, ¿no? Manejan gran cantidad de data, ¿no? Su característica principal es que son software que te permiten filtrar toda la información recibida de los postulantes a un puesto de trabajo, reduciendo en gran medida los volúmenes de currículos que se va a realizar, ¿no? Bien, tenemos otro software también o otras herramientas tecnológicas como The Bonding, ¿no? Que analiza el estilo de cada empresa, pero basado en la cultura organizacional. Quiere decir que el perfil que tú más o menos indiques, ¿no? Dentro de tu CV, se va a contrastar frente a la cultura organizacional de la empresa, ¿no? Te va a ayudar a conseguir el trabajo, ¿no? Un trabajo, pero un trabajo que vaya de acuerdo a tus preferencias, a tus gustos, a tu desempeño, a tus funciones, en contraste con la cultura organizacional de la empresa, ¿no? Bien, son herramientas, ¿no? Hoy en día hay muchas en realidad, hay muchas empresas grandes que ya pues hacen uso de este tipo de herramientas, ¿no? Con el fin pues de claramente lograr al mejor candidato, ¿no? Para la posición que se requiera, ¿no? Entonces vemos varias en realidad, ¿no? Hablábamos de lo que era la marca empleadora, ¿no? Dentro de las empresas, y eso habla pues de la reputación de la compañía, ¿no? Y en ese punto la reputación de las compañías hoy en día deben ser visibles, ¿no? El candidato al momento de postular tiene que hacerlo con la convicción de que está tomando la decisión correcta porque es una compañía buena, con buenas prácticas, que tiene una propuesta de valor y que le va a dar oportunidades de crecimiento, ¿no? Recordemos que ese es uno de los factores por los cuales los postulantes claramente quieren, ¿no? Lograr un puesto de trabajo dentro de la organización. Si no ven que van a tener de repente la posibilidad de hacer línea de carrera, muchos de ellos no postulan, ¿no? Entonces tenemos que el 75% de los directores de recursos humanos y técnicos de selección afirman que es más sencillo, ¿no? Atraer al talento cuando están informados acerca de su empresa, ¿no? Claramente los candidatos que acuden a una empresa ya la conocen, ¿no? Tienen más posibilidad justamente de atraer ese mejor talento, ¿no?
El 93% de los candidatos opinan que es muy importante estar informados sobre los aspectos de la empresa, ¿no? La cultura que tiene, los propósitos, los valores, ¿no? Los que ya les decía anteriormente, ¿no? Antes de aceptar una oferta laboral, ¿no? La experiencia del candidato hoy por hoy es un factor indispensable. Aun cuando no consiga el puesto de trabajo, si la experiencia ha sido buena, posiblemente vuelva a postular o recomiende la empresa para que otra persona con un talento elevado o de alto impacto, ¿no? Un profesional de alto impacto, también pueda postular allí. Entonces, dentro del ámbito de la experiencia del candidato, hablamos justamente de la percepción del candidato, de cómo las empresas manejan justamente sus procesos de reclutamiento, ¿no? Nos habla de que la experiencia del candidato debe ser una experiencia exitosa, ¿no? Considerando el hecho de que la empresa donde está postulando y donde ha tenido una buena experiencia es un buen empleador, ¿no? Habla de la gestión de la relación de los candidatos, ¿no? Y allí tenemos que gran porcentaje de las personas que postulan a los trabajos indican que es necesario y quieren sentirse conectados durante el proceso de la entrevista, aunque sea, ¿no? Ya sea porque los elijan o no los elijan, que les digan, ¿no? Mira, tu perfil de repente no se ajusta a lo que estamos pidiendo, pero lo vamos a guardar futuramente para otros procesos, pero que les digan que ya no siguen, ¿no? Es peor que los dejen en la incertidumbre y en ese pasar del tiempo donde nunca les indiquen que no fueron seleccionados, sino que te des cuenta, pues, porque ya pasaron meses y nunca te llamaron, ¿no? Entonces, en ese punto, el candidato quiere, pues, saber hasta el último momento, ¿no? Incluso, de ser posible, un feedback, ¿no? Tener un feedback para que les diga dónde estuvo el error o qué les faltó o qué más requiere, ¿no? La bolsa de talento hace referencia a contar justamente con una base de datos con candidatos calificados. Recordemos que muchas de las personas no es que no tengan potencial, ¿no? Sino que de repente no encajan en determinado perfil, en determinado puesto, pero sí podrían encajar más adelante en otro. En ese punto, las bolsas de trabajo, las bolsas de talento, sirven para tener esa data importante, ¿no? De candidatos que han aplicado, candidatos buscados y candidatos que también de alguna u otra manera han sido referidos, ¿no? Hoy en día el tema de los referidos cobra un rol bastante importante, ¿no? Y hablamos en este punto, pues, de una reestructuración de la fuerza laboral por la pandemia. Y vemos cómo en el ámbito, pues, de las plataformas de las redes sociales, Facebook, LinkedIn, pues llevan la delantera, ¿no? Indicadores de gestión, dentro del área claramente se manejan los indicadores de gestión y hoy en día se utiliza mucho el hecho de que se manejan justamente estos indicadores con el fin de fidelizar al talento, ¿no? De evaluar las carencias de habilidades del talento. Queremos saber qué le faltó para llegar a ese punto de éxito o para lograr una determinada vacante, ¿no? Tenemos también la presentación de mejores ofertas de empleo, ¿no? Entender las necesidades de los candidatos. Es necesario, las empresas que son socialmente responsables se preocupan por ver qué cosa es lo que también merece y desea el candidato, predecir el éxito de un candidato, ¿no? Y predecir la necesidad de las contrataciones. Tenemos en términos de cifras, ¿no? Los usuarios en LinkedIn a nivel mundial, ¿no? Tenemos a 575 millones de personas afiliadas en LinkedIn. Tenemos allí a través de todo el mundo, ¿no? Entonces, como vemos, LinkedIn es una gran alternativa en términos de búsqueda de empleo y también de reclutamiento de personal, ¿no? Vemos allí, ¿no? Cómo cada vez LinkedIn se establece como una de las preferidas, ¿no? En cuanto a tener pues esta red, ¿no? De contactos para encontrar empleo, ¿no? Y para reclutamiento también. Vemos que de esta herramienta, ¿no? Hacen uso empresas bastante importantes, ¿no? Como es Equifax, IBM, ¿no? Tenemos también que en el Perú los servicios de tercerizados por las empresas peruanas, los más requeridos, ¿no? Son los procesos de reclutamiento, ¿no? Dentro del espacio de LinkedIn, ¿no? Hablamos de interés de los peruanos por la red social laboral
se ha duplicado, ¿no? Con el inicio de la cuarentena, cada vez más personas ingresaron a LinkedIn para ver, pues, si encontraban, pues, otros puestos de trabajo, incluso desde el ámbito de remoto, ¿no? Que hoy ya se ha extendido hasta el otro año, ¿no? Bien. Tenemos allí Perú en cifras, vemos cómo a pesar, pues, del estrepitoso en ámbito de empleo, ¿no? De lo difícil en lo que estamos viviendo, ¿no? Se avisora, ¿no? Que el término del empleo pues mejore para el otro año. Que se muestra un poco difícil seguramente, ¿no? Pero nuestro carácter se forma justamente en situaciones difíciles, ¿no? Eh, es importante en ese sentido ver la oportunidad dentro de todo este contexto, ¿no? Dentro de la crisis, ¿no? Hay siempre una oportunidad. Cuando el jefe no está mirando, construir valor agregado es necesario para un desempeño superior, ¿no? En este punto ya se habla pues de profesionales de alto impacto, profesionales competentes que en vías de un trabajo remoto bien hecho, que se dé hacia el logro de objetivos, no vamos a necesitar pues que nadie esté detrás de nosotros, ¿no? Sino que vamos a más bien ejecutar un mayor compromiso para que de ambos lados estemos en el ganar y ganar, ¿no? Gana la empresa, gana el colaborador, ¿no? Bien. Bien, es todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.